Ya. Ahora sí, después de haber 2 semanas, ¿no? La anterior semana justamente no hemos pasado ni la clase presencial ni la virtual, debido, ¿no?, a los festejos de estas fechas patrias. Y esta semana también no estamos pasando nuestra clase virtual este día viernes, ya que tanto lunes, martes, generalmente igual se realizan igual actividades festivas por las fechas patrias, y justo, ¿no?, este miércoles y jueves han dado feriado. Hoy día estamos dando nuestra clase virtual para el día de mañana, ¿no? Entonces vamos a empezar. No, no es tan complicado, pero vamos a hacer la siguiente distribución. El día de mañana vamos a trabajar normal hasta la una más o menos, ¿no? Y la siguiente semana es donde sí vamos a trabajar hasta un poquito más, ¿no? Casi hasta las 3, ¿no? Para compensar también la clase virtual, la clase presencial de la anterior semana. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque mañana nos vamos a dedicar más que todo a la parte de armado de circuitos y simulación. Y la siguiente semana ya vamos a avanzar con el prototipo. Los que ya tengan, por si acaso, sus placas terminadas, mañana lo podemos revisar, ¿ok? Para ver qué falta, qué error tal vez han comenzado a soldar. Y si no, para la siguiente semana ya lo vamos a corregir. ¿Está bien? Entonces ahora sí, empezaremos con lo que va a ser la temática 2 de nuestro módulo 4, ¿no?, que es programación en plataformas de desarrollo con bloques. Como bien les había explicado, en este diplomado, que está dedicado exclusivamente para el nivel primario, se trabaja lo que es programación por bloques. En la anterior sesión presencial, por ejemplo, ya habíamos visto algo en Tinkercad, y ahora vamos a trabajar tanto con Tinkercad y también vamos a ver lo que es el programa de Visualino. Hay muchos otros más que se pueden utilizar, pero nos vamos a enfocar solamente en estos dos. ¿Okay? Tinkercad, ¿por qué? Porque es un entorno amigable que nos permite tanto simular circuitos como programación. Entonces, podemos programar en la plataforma de Tinkercad y al mismo tiempo simularlo, ¿no?, con un circuito ahí justo en la misma plataforma. Luego Visualino, que después igual les voy explicando con más profundidad qué es y para qué sirve, nos sirve para más o menos usar igual el IDE de Arduino, que les voy a explicar en un momento qué es eso, para trabajarlo con bloques. Porque el IDE de Arduino se trabaja mediante líneas de código, que muchas veces suele ser muy complejo, ¿no? Más aún para los que estamos empezando, ¿no?, a programar. Por eso es que generalmente se empieza con bloques, ¿no? Y el Visualino nos va a ayudar, ¿no?, para poder arreglar esto, ¿no?, para que sea más sencillo para nosotros y así captar también mejor lo que es la programación. La anterior sesión, tanto virtual como presencial, ya habíamos visto algunos conceptos básicos de programación, ¿no?, lo que es una instrucción, lo que es una secuencia y lo que es un algoritmo. Ahora vamos a enfocar eso, que era por ejemplo sin computadora, porque ahí teníamos que entender lo que era el concepto básico, ¿no?, captar la idea por lo menos de cómo es un algoritmo, que como les decía no simplemente se centra en lo que es la computación o el uso de microcontroladores, sino que se puede ampliar a otros lados, ¿no?, para entenderlo más sencillamente también. Ahora sí vamos a enfocarlo un poco más a lo que va a ser la computación y a la programación de microcontroladores. Ahora sí, ¿no? Una breve introducción a las plataformas de desarrollo. Estos son entornos de hardware y software, eso igual tenganlo muy presente, diseñados para facilitar la creación de proyectos electrónicos y aplicaciones tecnológicas. ¿Qué nos quiere decir? Que
un entorno de programación, ¿no?, para la parte de robótica más que todo, tiene que incluir dos componentes. Uno que es el hardware, que es la parte electrónica, los componentes que vamos a necesitar para poder ejecutar nuestro proyecto, y lo que es el software. En este caso, como si estamos trabajando con componentes digitales y tenemos que programarlos, entonces sí o sí necesitamos un software que nos va a permitir crear ese algoritmo que se va a introducir en nuestro microcontrolador y ejecutar el algoritmo que nosotros tenemos, ¿no?, desarrollado, que queremos aplicar. Hay varios entornos para poder trabajar esto, que ahorita los vamos a ver. Estas plataformas proporcionan tanto el hardware, la placa de desarrollo y pruebas, como el software necesario para programar. En algunos casos también proporcionan sus sensores y actuadores para trabajar con ellos. ¿A qué se refiere esto?, ¿no? Por ejemplo, Arduino, en este caso estamos viendo el Arduino 1 en esta imagen, tiene su propio entorno para poder desarrollar el software. O sea, tiene su ID, así se llama, ¿no?, donde nosotros vamos a escribir las líneas de código, o en este caso usar tal vez la versión, por ejemplo, de Visualino, que nos va a permitir crear su código mediante bloques. No tiene el suyo propio, que solamente sirve para este, ¿ya? Solo para este. Esta otra plaquita que vemos aquí abajo es el Raspberry Pi Pico, que igual tiene su propio entorno de programación, su propio ID. Y aquí tenemos el Microbit o Microbit, ¿no?, que también tiene su propio entorno de programación. Y trabajan con diferentes lenguajes también. Por ejemplo, el Arduino 1 o todos los modelos que existen de Arduino trabajan con el lenguaje C++, ¿no?, pero una modificación de este. No es propiamente el lenguaje C++, ¿no?, sino una modificación que se le ha hecho al C, pero su base, como les digo, es el C++. Del Raspberry Pi Pico, por ejemplo, utiliza Python, pero también puede utilizar C, ¿no? Cualquiera de los dos puede emplear, pero sí ya es un lenguaje puro, ¿no?, el lenguaje C o el MicroPython en todo sí, en sí, ¿no?, del Raspberry Pi Pico. Y el Microbit, si no estoy mal, trabaja con lo que es Linux, ¿no?, con Linux y Python también, ¿no? Son lenguajes de programación, por ejemplo, bastante comunes, ¿no?, que se emplean en muchos entornos de programación, no solamente aquí en microcontroladores, ¿ya? Entonces, esos lenguajes son los que trabajan estos de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, el Arduino, el SP32, que no tengo aquí una imagen, ¿no?, pero les voy a mostrar mañana en físico. El Microbit han transformado significativamente el panorama educativo en el ámbito de la tecnología y la programación, proporcionando herramientas accesibles y versátiles para el aprendizaje práctico de conceptos de electrónica, robótica y programación. Estos entornos tienen un enfoque educativo más que todo. Tanto el Arduino como el Microbit están enfocados para eso, ¿no?, para la educación. Tal vez el Raspberry Pi Pico tiene su base para poder llevarlo al ámbito educativo, pero hay que tener un poco más de conocimiento, ¿no?, ya que como les decía, trabaja con Python, bueno, MicroPython, ¿no?, una versión reducida de Python. Entonces ya hay que tener algunas bases un poco más profundas, ¿no?, de lo que es la programación e incluso de la electrónica. Pero en cambio, tanto el Arduino 1, Arduino Nano u otros Arduinos como Microbit están diseñados exclusivamente para la educación. Entonces, tanto sus entornos de trabajo y de desarrollo de software ayudan a eso, ¿no? Nos pueden ayudar para poder nosotros programar, ¿ya?
y nos sirve para introducir a lo que son los conceptos básicos de electrónica: tensión, corriente, resistencia, señal digital, señal analógica, ¿no? Robótica, ¿no? Podemos emplearlo con actuadores, que pueden ser motores, pueden ser servomotores, pueden ser alarmas, LEDs. Y obviamente todo esto funciona con programación. ¿Por qué utilizamos plataformas educativas, ¿no?, que involucran tanto hardware como software? Porque si solamente utilizáramos electrónica, no como hemos hecho en el módulo 3, que simplemente era electrónica, los proyectos que se elaboran simplemente tienen un fin, ¿no? Esa misma, una placa que nosotros elaboremos solo tiene un uso, una función solamente. Podemos ponerle 2, 3 funciones tal vez, pero la misma placa va a necesitar más y más componentes. Eso es trabajando con pura electrónica, sin programar nada. En cambio, estos entornos educativos nos van a permitir, con un mismo microcontrolador, ¿no?, que es este o este, poder desarrollar varios proyectos con un mismo microcontrolador, ¿no? Que aquí simplemente, ¿qué va a cambiar? El programa, nada más, solamente va a cambiar eso. Entonces así va a ser más fácil poder crear nuestros proyectos y no va a involucrar tal vez tanto gasto en componentes, ¿no? Nos ahorra. Claro que tal vez el costo de estos mmm, componentes sea un poco más elevado que los componentes electrónicos, como tal vez LED, resistencias, transistores o relés, pero van a ver que a la larga esto va a ser más económico, ¿no? Nos va a permitir desarrollar varios proyectos, ¿no? Pero hay que saber también gestionarlos. Ahora sí, ¿no? Plataformas de desarrollo. Arduino es la plataforma de desarrollo más popular y accesible para estudiantes y docentes. Su hardware es abierto y su amplia comunidad permite que el desarrollo de proyectos electrónicos sea asequible y adaptable, ¿no?, para todos. ¿A qué se refiere con que Arduino sea de hardware abierto, por ejemplo? ¿No? Muchas veces tal vez hemos escuchado lo que es software abierto, o sea, libre. No sé si recuerdan, por ejemplo, hace unos 10, no más, hace unos 12 años más o menos, los que estaban en función tal vez, ¿no?, en esas épocas, han debido recordar que el gobierno quería que se use software abierto. Las primeras laptops que se han entregado, por ejemplo, venían con dos sistemas operativos: Windows y Ubuntu. Con ambos sistemas operativos venía. Y uno de los objetivos que tenía el gobierno desde entonces, ¿no?, o del Ministerio de Educación, era que se use Ubuntu, ¿no?, que se deje de utilizar Windows. Y más que todo Office, ¿no?, que se utilice el OpenOffice, ¿no?, que es el parecido, ¿no?, a Office, pero de Ubuntu o de Linux, ¿no? ¿Por qué? Estos softwares que se dicen abiertos o libres, como bien dice su nombre, es abierto a todo el público. Cualquiera puede venir, que sepa programar, obviamente, y hacer modificaciones en el programa. Sus líneas de código están abiertas para que cualquiera los revise y lo pueda mejorar. Obviamente aquí puede haber alguno que sabotee, lo arruine, pero no es esa la idea, ¿no? Sino que todos puedan acceder a su código fuente y lo vayan mejorando, ¿no? Y obviamente, como es abierto, también es gratuito. Y más o menos esa misma lógica, esa misma idea se aplica a lo que es hardware abierto. Si buscamos en internet, podemos ver que aquí, ¿no?, todos estos componentes, todo este circuito, lo podemos nosotros imitar. Podemos comprar todos los componentes porque esto tiene su listado de componentes y tiene sus
su circuito igual, podemos ver sus pistas, ¿no? Cómo están interconectados entre sí, ¿no? Lo buscamos directamente eso en internet y lo podemos encontrar. Incluso van a ver videos en YouTube donde algunos pueden crear su propia versión de Arduino. O sea, le pueden añadir algún parlante, alguna luz LED, ¿no? O lo que ellos vean conveniente y lo modifican, ¿no? Según sus requerimientos. Pero todos los componentes que tenemos aquí lo podemos comprar y nosotros lo podemos armar. Entonces, por eso es hardware abierto. Nosotros podemos buscar todo eso y lo podemos imitar. No hay problema en eso. Incluso, este microchip, que es el cerebro de toda esta placa, básicamente esto es lo que estamos programando y los demás solamente son acondicionamientos de señal que se necesitan para poder trabajar con toda la placa, ¿no? En sí, este es el cerebro, el que hace todo el trabajo. ¿Ya? Por eso nos decimos que es de hardware abierto. Cualquiera puede venir y ver la lista de componentes y sus conexiones, ¿no? Para poder crear el suyo. Y como les decía, ¿no? Arduino es el más popular. Básicamente ya están hechos casi todos los proyectos, ¿no? Simplemente es buscar en internet, encontrar el layout, que es los componentes, ¿no? La interconexión de componentes y el código. Y hacer ciertas modificaciones, ¿no? Para que sea apto para nosotros, ¿no? Pero para eso ya hay que conocer, ¿no? Por lo menos las líneas de código. ¿Qué hace esta línea? ¿Qué hace esta función? Y listo, ¿no? Hay que saber todo eso. Por eso es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Arduino. Estamos en un diplomado de robótica, entonces sí o sí tenemos que aprender Arduino. Porque como les digo, es el más popular. Luego, tenemos el SP32, ¿no? Que representa una evolución más avanzada en el desarrollo de proyectos integrados. Este microcontrolador, o esta placa de desarrollo, que integra tanto conectividad Wi-Fi y Bluetooth, es ideal para el desarrollo de proyectos de Internet de las Cosas o, como le decimos, IoT. ¿Ya? Aquí algo que vamos a diferenciar es placa de desarrollo y microcontrolador. ¿Ya? Es un concepto que tenemos que entender, ¿no? Para manejar un mismo lenguaje. ¿Qué es la placa de desarrollo? Es todo esto, ¿no? Toda la plaquita. Igual el Arduino es una placa de desarrollo. Todo esto es la placa. Aquí también, ¿no? Todo esto es la placa. ¿Y qué es el microcontrolador? Es el chip donde nosotros vamos a programar. En este caso, dentro de esta placa de desarrollo del Arduino 1, el chip es este. Solamente es eso. Aquí, por ejemplo, en la Raspberry Pi Pico, el chip es este del medio. ¿Ya? Solamente eso es el microcontrolador. Y aquí también, ¿no? Por ejemplo, el chip se encuentra justo aquí, ¿no? En el medio, que es un poquito más grande. Es igual que quiero que entiendan bien, ¿no? Que el microcontrolador es el chip solamente, ¿no? Es donde nosotros vamos a cargar el programa y va a hacer el proceso que sea necesario, ¿no? El algoritmo que nosotros le hayamos dado y después va a transmitir esa señal a los demás componentes. Y la placa de desarrollo es todo, obviamente incluyendo el chip, ¿no? Pero es toda la placa, es la placa de desarrollo. Ahora sí, hablamos del SP32. El SP32, como bien dice aquí, además, ¿no? De poder programar y definir los pines, directamente aquí dentro del chip ya tienen su módulo Wi-Fi y su módulo Bluetooth. Para Arduino, por ejemplo, hay que comprar un módulo aparte, ¿no? Hay versiones especiales que sí incluyen tanto su módulo Wi-Fi o su módulo Bluetooth, ¿no? Pero tiene un costo adicional y en nuestro mercado, por ejemplo, no es que no haya mucho, pero es más difícil de encontrar. El Arduino 1 sí lo podemos encontrar fácilmente.
pero hay más fiabilidad si queremos no utilizar tanto lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth integrados directamente en nuestra placa, usar el ESP32. Lo único complicado es que esto ya requiere una programación directamente en C, ¿no? Igual hay formas de poder trabajar con el IDE de Arduino, pero para sacarle todo el potencial que tiene este ESP32 es mejor trabajar directamente con C, ¿no? Porque si no sería igual nomás que utilizar Arduino, ¿no? Porque tiene mayor capacidad. Ahora, otro entorno de desarrollo que existe es el Microbit o Microbit, en todo caso, ¿no? Diseñado para el uso en aulas. Este sí está enfocado directamente para el uso educativo, ¿no? Que se ha desarrollado en Europa, ¿no? Como dice BBC, en Inglaterra, ¿no? Ahí han desarrollado toda esta plaquita. Este simplifica la creación de proyectos tecnológicos al contar con una serie de sensores y botones integrados que permiten que los estudiantes interactúen con el hardware sin necesidad de componentes adicionales. Ya en un momento vamos a ver, ¿no?, cómo se emplea el microbit en aula, porque como les digo, este está desarrollado especialmente para la educación. Ahora, en costos, por ejemplo, ahí sí es bastante la diferencia. El Arduino, ahora por ejemplo, debe estar sus 110, algo así, ¿no? El, el Arduino 1. El Nano igual debe estar entre sus 80 bolivianos más o menos. Dicen, ¿no?, que está bajando un poco el dólar ahorita, pero como sabemos, ¿no?, cuando ya ha subido algún producto, no va a bajar. Entonces se van a mantener en sus precios por lo que yo creo. Entonces más o menos ahí está el costo. El SP32 generalmente estaba un poco más, no más, sino alrededor de lo que cuesta un Arduino 1. Ahora no he preguntado recientemente cuánto estará, ¿no? Tal vez dentro de un momento podemos ver en alguna tienda electrónica para ver cuánto está el costo, pero debe estar alrededor de sus 110, igual 120 bolivianos. Les voy a mostrar esto mañana. Este sí no tengo, ¿no?, el microbit, pero este ya es más carito. Y este sí aquí no hay mucho, ¿no? Hay en algunas pocas tiendas y si las hay que hacer pedido generalmente, ¿no? Pero esto ya es para verdaderos aficionados a la electrónica, a la programación no educativa. Pero su costo debe estar alrededor de los 400 a 500 bolivianos, ¿no? Que este ya es un poco más carito. Pero eso era antes, ¿no? Capaz ahora haya subido también. Ahora sí, ¿no? Nos vamos a enfocar más en lo que es Arduino. Arduino en sí es una marca italiana y es una compañía de desarrollo de software y hardware libre. Como les digo, se puede tanto modificar el código fuente y los componentes de Arduino. La empresa en sí no tiene fines de lucro, ¿no? Si entramos, lo vamos a entrar ahorita dentro de un momento a la página de Arduino, te piden una colaboración cuando quieras descargar el IDE de Arduino. Ahora ya depende de cada uno, ¿no?, si lo hace o no lo hace. Pero, como les digo, es opcional, entonces solamente es de código abierto, no tiene fines de lucro. Obviamente, pero al ser una empresa, tiene que ganar de algún lugar, ¿no? Entonces ellos mismos venden sus propias placas de desarrollo, las originales. Las que nosotros compramos aquí en las tiendas no son las italianas, porque las italianas sí son caritas, ¿no? Nosotros compramos las versiones, se podría decir, China de primera y China de segunda, ¿no? Porque como sabemos, casi todo se hace en China. No es porque sea, incluso no en televisores, ¿no? Samsung, Sony, otras empresas, que por ejemplo Samsung es coreano, Sony es japonés. Y aunque sean así, sabemos que las marcas son de ahí. Igual, todo eso donde se ensambla en China, ¿no? Aquí igual, ¿no? Arduino igual tiene, ¿no?, sus fábricas bueno, empresas que crean la placa de desarrollo Arduino en China. Porque como dicen, ¿no?, es de hardware libre, entonces ellos lucran con eso para poder vender y son más baratos.
Igual eso les voy a enseñar a diferenciar, ¿no? Entre una placa de desarrollo china de primera y china de segunda, para que no les vendan un gato por liebre, ¿no? Porque incluso hasta el precio es diferente. El de primera generalmente suele costar, como les decía, 100, 110. Y el de segunda, ahora debe estar sus 90, 85, ¿no? Y algunos, ¿no? Cuando no conocen bien, entonces le quieren vender el de segunda como si fuera de primera. Ya, entonces seguiremos pero con esto. No nos saltemos. En sí, la plataforma de desarrollo inició como un proyecto de estudiantes del Instituto Ivrea, ¿no? En Italia, en el cual fue participé, miren aquí, un colombiano, ¿no? Un latino ha ayudado a esto, ¿no? Hernando Barragán, quien propuso como tesis de grado la plataforma de programación Wiring, con la cual se programa el microcontrolador, ¿no? Mediante cables, ¿no? Mediante cables quería poder programar. En su proyecto de grado justamente ha presentado esto. Antes no es que hayan habido estas placas de desarrollo para poder programar, sino que habían otras placas pero que tenían más robustez, ¿no? Eran obviamente mucho más caros porque se utilizaba más que todo para la industria. Sabemos que en una fábrica requiere de bastante robustez un aparato para poder controlar máquinas. ¿Por qué? Porque uno, este controlador tiene que trabajar todo el día encendido y eso, las 24 horas, los 365 días del año. No tiene que parar nunca. Otro, tiene que soportar temperaturas extremas. Por ejemplo, aquí no, siempre les hablo, ¿no? De mis experiencias. Por ejemplo, en San Gabriel, ¿no? Ahí dependía de dónde estabas, ¿no? Si estabas en la parte de hornos, tenía que soportar alturas elevadas. O no tan elevadas, ¿no? Pero estar a alta temperatura todo el día. A unos 30 grados, 40 grados así en el entorno. Pero si era un controlador de horno, por ejemplo, ahí sí ya era más, ¿no? Unos 40, 50, incluso 60 grados o puede ser más. Entonces tienen que poder resistir eso. En cambio, no si era un controlador que se encuentra afuera en la calle, en la noche tendría que aguantar temperaturas bajo cero quizás. Y en el día, temperaturas de 20, 30 grados, ¿no? Porque a veces directo al sol. Otro tenía que ser resistente al polvo, no le puede entrar polvo y te puede arruinar, ¿no? Muchas otras cosas. Entonces lo que ha propuesto aquí, aquí está, ¿no? Hernando Barragán, era crear una plaquita más accesible, ¿no? Para todos, para poder crear un prototipo, es de prototipado esto, ¿no? Con eso se crean prototipos. Ya después se lo utiliza para otra, cuando se crea el prototipo, después se emplea para el producto final, ¿no? Entonces esto no es un producto final, ¿no? Pero con esa idea ha empezado lo que es Arduino. Ya después han visto, ¿no? Que esta plaquita podía servir para introducirnos a la robótica, a la electrónica y a la programación. Entonces ahí recién han ido incluyendo en lo que es la educación, tanto para estudiantes como para aficionados. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién era? ¿Quién está con el micrófono abierto? Nadie. Ya seguiremos. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Recapitulando un poco. Esta placa de desarrollo o de prototipado, que es ambos básicamente igual, no ha iniciado para la educación. ¿No? Como les decía, ha iniciado para poder crear prototipos, ¿no? En laboratorio podría ser o en un entorno seguro. Una vez ya se terminaba de crear el prototipo, se creaba el producto final, ¿no? En base a otro microcontrolador y así, ¿no? Y otros componentes aparte. Y este quedaba, ¿no? Otra vez suelto para crear otro prototipo. Ya después, los educadores
han visto que se podía utilizar esto para iniciarse en lo que es la robótica, la electrónica y la programación. Incluso, si recuerdan, ¿no? Les había mencionado en algún momento que esta placa igual, los primeros que lo han empezado a utilizar, además de la parte educativa, eran los artistas plásticos, ¿no? Que tenían que crear artesanías móviles para poder mover, ¿no? Que se puedan mover como los autómatas que hemos visto, ¿no? Que puedan tener movimiento, ¿no? Articulado de brazos, cabeza, ojos, ¿no? Y ellos, ¿no? Que eran artistas que no tienen un conocimiento obviamente profundo de lo que es la electrónica ni la programación, menos de la robótica. Entonces han empezado a usar esto, ¿no? Que es bastante accesible para ellos, ¿no? Para los que estamos iniciando con lo que es la robótica. Entonces ellos han empezado a utilizar. Y como les digo, ya después poco a poco ha pasado a lo que es la educación. Ahora, ¿no? Arduino es una plataforma de desarrollo de hardware y software de código abierto, diseñada para facilitar la creación de proyectos electrónicos interactivos. Su componente central es una placa de desarrollo que contiene un microcontrolador programable que actúa como el cerebro del sistema. Esta placa permite la conexión a diversos sensores, actuadores y otros componentes electrónicos. ¿No? Como pueden ver, este microcontrolador se va a conectar a sensores y actuadores principalmente. Entonces, aquí podemos hacer una analogía, ¿no? Cuando hemos hecho programación, lo primero que hemos visto que era que hay entradas, esas entradas sufren un proceso que hace que se conviertan en salidas, ¿no? Lo que queremos al final. Aquí con el hardware básicamente pasa lo mismo. Las entradas vienen de dónde? De nuestros sensores. Ese proceso que sufren esas entradas las realiza el microcontrolador, en todo caso la placa de desarrollo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el algoritmo que hemos programado con software, ¿no? Con el IDE de Arduino, ¿no? Todo ese proceso se traslada ahí, se convierte en algo que nosotros queremos y se va a las salidas, que en este caso son los actuadores. Pueden ser LEDs, pueden ser motores, pueden ser servomotores, pueden ser parlantes, ¿no? Entonces, ahí vamos a notar, ¿no? Igual, ahorita vamos a ver una definición importante para esto. Ah, sí, antes de entrar a lo que va a ser Arduino propiamente, o el IDE de Arduino, vamos a ver un videito primero de microbits, ¿no? Porque es importante que lo veamos, ¿no? Cómo se utiliza estas placas de desarrollo en otros países. Aquí en Bolivia, por ejemplo, no es que se esté empezando recién, pero hay mucha diferencia entre los que ya trabajan, los institutos especializados en lo que es la robótica infantil y los que estamos comenzando ahorita, ¿no? En la educación fiscal, más que todo, ¿no? Empezar con lo que es robótica, porque muchas veces tampoco tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar. Pero es importante ver las experiencias ajenas, ¿no? Para aprender de ellas. Espera un ratito, va a cargar el video y les voy a compartir, ¿no? La pantalla. Aquí está.
¿no? Como pueden ver, hay bastantes videos. Aquí voy a poner microbit nomás. Ya, incluso van a ver, ¿no? Cuando se entra a Tinkercad, podemos elegir o microbit o Arduino para poder programar, ¿no? Para poder simular el circuito. Estaremos viendo estos proyectos siempre, ¿no? Por ejemplo aquí. It started with the wine. The wine. The wine. We were shopping for a bottle to bring to her cousin's soiree. My cousin, the sous chef, she's very gourmet. I grabbed my favorite Cabernet. ¿No? He's got no clue, and so I say, darling, the wine. The wine. The wine. They're serving monkfish, so It started with the ¿No? wine. Como podemos ver aquí, por ejemplo, este microbit se está utilizando para un semáforo. I grabbed my favorite Cabernet. El código no es tan complicado para un semáforo. Bueno, para un vamos atrás. Para un semáforo simple es bastante sencillo el código. Y eso lo vamos a hacer. Ya el día de mañana justamente vamos a programar que es un circuito para un semáforo simple. Y después igual vamos a ver lo que es un semáforo ya un poco más complejo que incluye botones. Generalmente para un peatón. A ver, un peatón, ¿qué es lo que hace? Si han visto en el Prado, si no estoy mal, ahí no ve. Un botón para que el peatón presione y el semáforo directamente se ponga en rojo para que paren los autos y pueda pasar, ¿no? Entonces eso vamos a ver más también el día de mañana. Por ejemplo, esto es microbit, ¿no? Igual se puede programar para esto, para poder manejar un robot, bueno, un carro. No, ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí ya podemos ver bien. Por ejemplo, a ver, vamos a pausar. Ahí. Por ejemplo, aquí está utilizando dos placas microbit. Uno que controla el carrito y otro que lo utiliza como un control, ¿no? Igual se puede hacer eso tanto con Arduino como Raspberry, ¿no? No se pueden crear así, se pueden hasta emparejar varios microcontroladores o placas de desarrollo.
Ya, ¿no? Y ahora veamos con Arduino. Van a ver que con Arduino hay bastantes cosas que se pueden hacer, ¿no? Arduino 1, por ejemplo, aquí. Ah, aquí no, igual les voy a mostrar dos cositas importantes. El que nosotros conocemos, y el que generalmente les muestro, tanto en imágenes como van a ver que es el más popular, es el Arduino R3, o sea, la versión 3. Recién este año ha salido la versión R4. Ya, pero van a ver, ¿no? Que es bastante más carito que el R3. Y para nuestras necesidades, nuestros requerimientos, no es necesario utilizar el R4 todavía, ¿no? Ya después si alguien quiere profundizar y todo, podría adquirir este. Pero para los proyectos que vamos a emplear, basta con la versión L3. No, por ejemplo, este vamos a ver. Una secuencia de LEDs. Una parte LCD. Y esto, por ejemplo, ¿no? Que generalmente es lo más habitual que se enseña, ¿no? O que se aplica. Que es un basurero automático, ¿no? Y una vez les he explicado cómo funciona nuestro sensor ultrasónico, simplemente eso va a ayudar para poder mover el servo y este abra o cierre el basurero. Sensor de aparcamiento. Juego del dinosaurio. ¿No? Y así, ¿no? Con Arduino igual se pueden emplear muchas cosas. Y como les digo, en internet hay de todo para Arduino. Si yo pongo a ver Arduino, lo único malo es que hay que ser un poco más específicos. Como hay de todo, entonces yo puedo buscar alguna cosa y van a salir muchas otras cosas más, además de lo que quiero. Por ejemplo, Arduino 1, robot, soccer, puede ser, ¿no? Y aquí ya me muestra tanto la placa, los componentes, los módulos necesarios, cómo ensamblar, por ejemplo, ¿no? Bastante información hay. Simplemente nos toca a nosotros buscar. Listo. Ahora veremos. Continuaremos. Continuaremos con esto ahora, ¿no? Ya hemos visto lo que es la placa. Bueno, un concepto general, ¿no? Lo que es Arduino. Ahora vamos a ver en sí lo que es el ID de Arduino. El entorno de desarrollo de Arduino tiene un ID, entorno de desarrollo integrado, ¿no? De sus siglas en inglés, que permite a los usuarios escribir, probar y cargar programas en la placa. El lenguaje de programación utilizado en Arduino está basado en C y C++, lo que simplifica la creación de código para controlar la placa y los dispositivos conectados a ella. Ya, como les decía, estamos utilizando una versión modificada de lo que es el C y el C++ en el Arduino IDE. O sea, no es exactamente esas líneas de código las que se emplean, ¿no? O el lenguaje que se emplea. Hay ciertas modificaciones que se han hecho. Y es más simple, ¿no? Que esos lenguajes de programación, ¿no? El que se utiliza en Arduino. Incluso muchos ya lo hablan como si Arduino fuese un lenguaje, pero técnicamente no lo es. Simplemente es una modificación
del C y el C++. Y en nuestro caso, solamente vamos a usar la versión por bloques, ¿no? Hay el ArduBlock, si no estoy mal, ¿no? Pero un entorno más familiar, más amigable para nosotros es Visualino, ¿no? Que lo vamos a ver más ratito. Ahora, ¿no? Arduino ha ganado popularidad tanto en el ámbito educativo como en la creación de prototipos profesionales, debido a su flexibilidad, bajo costo y una amplia comunidad de usuarios que contribuyen con recursos, tutoriales y bibliotecas de código. Es ideal para aprender programación y electrónica básica, ¿no? Lo que ya les he comentado y les voy a seguir repitiendo, ¿no? Este es bastante popular y, como les digo, hay bastantes recursos disponibles. Incluso ya hay textos, libros, tanto para la parte de proyectos como la parte educativa, que podemos buscar en internet, ¿no? Y simplemente descargar, adecuarlo a nuestros contenidos y ya lo podemos, ¿no?, emplear en aula. Ahora, las placas. Como les decía, hay bastante variedad de placas que nos brinda Arduino, ¿no? Pero están básicamente basadas en el mismo microcontrolador. No tienen algunas variaciones, pero básicamente trabajan con el mismo microcontrolador. Y estas dependen simplemente, ¿no?, del propósito que nosotros le queremos dar. Estas placas permiten a los usuarios controlar sensores, actuadores y otros componentes electrónicos mediante programación. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que existen, por ejemplo, entre estas distintas placas? El Arduino Nano, por ejemplo, es el más pequeño de todos. Entonces, nos puede permitir para trabajos o para proyectos que necesiten un tamaño reducido. O también lo que ayuda es que como es más pequeño, tiene menos pines. Entonces, igual, ¿no?, que proyectos que necesiten pocos componentes, pocas entradas, pocas salidas, entonces el Arduino Nano es el más conveniente. ¿Ya? Generalmente se lo emplea para proyectos como Robot Soccer, Robot Sumo, seguidor de línea. ¿Por qué? Porque es el más pequeño y este se puede añadir a una placa aparte, ¿no? Por ejemplo, la placa que hemos elaborado en el tercer módulo, nosotros vamos a incorporar el Arduino. Entonces, el Arduino Nano. Entonces, ahí estamos ya poniendo nuestra plaquita, nuestro microcontrolador y nuestra placa de desarrollo. Ahora, ¿cuál es el más popular? El Arduino Uno. ¿Por qué? Porque tiene unas cuantas más entradas y salidas, unos cuantos más pines para poder trabajar. Y además es más fácil de trabajar, ¿no? Directamente con unos jumpers ya se puede trabajar con lo que es el Arduino Uno. Directamente de aquí de la placa podemos conectar y ya lo podemos interconectar con algunos sensores y actuadores, ¿no? Y este es el más común, ¿no?, por eso mismo. Ahora, la diferencia, por ejemplo, con el Arduino Mega. El Arduino Mega es, no técnicamente, pero es bastante parecido a lo que es el Arduino Uno. La diferencia que tiene es que incluye muchos más puertos, bueno, más pines. Técnicamente tiene el triple de pines que un Arduino Uno. Entonces, cuando necesitemos proyectos donde tenemos bastantes entradas y bastantes salidas, se debería emplear el Arduino Mega. Ahora, el Arduino Jun, el Arduino Leonardo tienen características especiales, ¿no? Por ejemplo, este Arduino Jun nos permite conectarnos con un cable de red, ¿no?, un RJ47, o con un puerto USB, ¿no?, que tienen otras características. Incluso se puede meter un micro SD. El Arduino Leonardo igual, ¿no?, tiene un poco más de velocidad que un Arduino Uno, ¿no?, que es el más común, ¿no? Pero por sus mismas características, estos tres, por ejemplo, cuestan más, obviamente.
Por eso ahorita el Arduino Uno, que es el más, no el más económico, porque el más económico es el Arduino Nano, pero es el que nos aporta, ¿no?, más confiabilidad y más fácil de usar. Van a ver que muchos, cuando empiezan con lo que es programación y electrónica, empiezan con lo que es el Arduino Uno. Incluso yo creo que algunos de ustedes ya deben tener, ¿no?, lo que es el Arduino Uno, ya cuentan con esto. Pero lo adecuado tal vez para proyectos como los que nosotros vamos a emplear es el Arduino Nano, ¿ya? Pero cualquiera de los dos es buena opción para poder empezar con lo que es la electrónica y robótica básica. ¿No? Aquí tenemos, ¿no?, el Arduino Uno. Es una de las placas de desarrollo más populares y representativas de la plataforma Arduino. Está basado en el microcontrolador Atmega 328P, ¿no?, que es este de aquí, ¿no? Este chip, ese es el microcontrolador Atmega 328P. Y es ampliamente utilizado en proyectos educativos, de prototipado y de automatización, debido a su simplicidad, accesibilidad y versatilidad. En nuestro caso, como estamos en un entorno educativo, el Arduino Uno es bastante adecuado, ¿no? Lo que es para proyectos de automatización o algún uso industrial, el Arduino Uno, por ejemplo, no es adecuado, ¿ya? Pero eso es algo que tenemos que saber. Pero para nosotros, como les digo, como estamos en un entorno educativo, no hay problema en que podamos utilizarlo. Y ahora sí veamos, ¿no?, ¿qué son todos estos componentes que hay aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un botón de reset, ¿no?, en la parte superior izquierda. Este botón de reset permite reiniciar el microcontrolador sin desconectar la alimentación. ¿Qué quiere decir? Que el código que estaba corriendo en algún momento puede sufrir alguna falla o cualquier otra cosa, no se puede colgar incluso, ¿no?, el microcontrolador. Y ese botón de reset es para eso, ¿no?, para poder reiniciar nuestro microcontrolador sin quitar la alimentación, porque quitando la alimentación a veces se puede arruinar. Por lo tanto, ese botón de reset es para eso, ¿no?, para poder reiniciar nuestro microcontrolador y el algoritmo empiece desde el principio, ¿no?, otra vez a correr. Luego tenemos el puerto USB, este de aquí, ¿no? Es tipo B. ¿A qué nos referimos con tipo B? No sé si han visto en las impresoras actuales, más que todo, es como un puerto USB cuadradito, ¿no? Y del Arduino Uno es igual, ¿no?, como esas de las impresoras, que sirve tanto para alimentar la placa como para cargar los programas desde el entorno de sensor integrado ID de Arduino. Además facilita la comunicación serie entre la placa y la computadora, permitiendo la transferencia de datos. ¿Ya? Entonces, como ven, este puerto USB cumple dos funciones. Uno, que es la alimentación, y otro, que es la transmisión de datos. Mediante este podemos cargar los programas al Arduino. Y en algunos casos igual podemos nosotros recibir información desde afuera de los sensores y verlo en nuestra computadora mediante un puerto serie que se llama. Luego tenemos el jack de alimentación. Este conector permite alimentar la placa con una fuente de alimentación externa, generalmente entre 7 y 12 voltios de corriente continua, ¿no? Y se recomienda, por ejemplo, utilizar solamente 9 voltios. Van a ver que, obviamente, mediante el puerto USB, nuestro microcontrolador va a funcionar. ¿Cuál es la desventaja? Que siempre va a tener que estar conectado a la computadora. No va a poder ser independiente. Por eso es que también cuenta con este jack de alimentación. ¿Ya? Ahí también podemos nosotros conectar la alimentación solamente. Entonces ya vamos a poder tener nuestro prototipo aislado de la computadora, ¿no? Entonces para eso nos permite esto. Y como bien dice aquí, esa alimentación puede estar entre 7 y 12 voltios, pero nos recomienda utilizar 9 voltios. ¿Ya? Lo que es una batería o dos pilas recargables. Luego tenemos los pines digitales, ¿no?, que están aquí arriba. Es igual, les voy a explicar bien en un momento. Estos pines digitales
que están numerados desde el 0 hasta el 13, pueden ser utilizados tanto como entradas como salidas. O sea, yo en algún punto del código de mi programa tengo que definir, ¿no? Mi pin número 10, por ejemplo, va a ser una entrada. Entonces yo a esa entrada voy a conectar un sensor. El sensor le va a dar información al Arduino mediante ese pin 10. Y también ahí arriba, después de eso, puedo declarar, ¿no? Y mi pin 8 va a ser una salida, por ejemplo. Entonces yo ahí a ese pin 8 voy a conectar un LED, ¿no? Y eso ya es una salida. Entonces nosotros definimos, nosotros decidimos si nuestro pin digital va a ser entrada o si va a ser salida. Ahora, hay igual unos casos especiales. De estos pines digitales, 6, el pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11, pueden usarse para generar señales PWM, modulación por ancho de pulso. ¿Qué quiere decir? Que esos pines pueden definirse como salidas, pero como salidas analógicas. O sea que varíe. Por ejemplo, la potencia de un LED. ¿No? ¿Recuerdan, por ejemplo, en algún momento hemos hecho un experimento de con un potenciómetro poder variar, ¿no? La intensidad del LED, ¿no? Si está más clarito, después baja, sube y baja. Aquí, estos pines tienen esa capacidad de que mediante código, o sea, mediante alguna instrucción, puedan hacer esa variación, ¿no? Sin la necesidad de una parte electrónica, ¿no? Directamente con la parte digital. Y esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para los motores, ¿no? Para poder variar la velocidad del motor. Porque no siempre tiene que tener la misma velocidad, ¿no ve? Podemos variar su velocidad mediante esto. Luego, tenemos pines analógicos. Cuentan con 6 pines analógicos que se encuentran aquí abajito, que están siempre con su A antes del número. ¿Ya? Los pines digitales, por ejemplo, tienen una D. Ahorita no está dentro, ¿no? Pero tienen una D. Que permiten la lectura de señales analógicas provenientes de sensores, ¿no? Como sensores de temperatura o luz. Como bien dice aquí, son entradas analógicas. Entonces yo puedo leer el valor de un potenciómetro, de un LDR, de algún sensor, ¿no? Nos permiten leer ese tipo de valores, pero solamente entradas, ¿no? Solamente entradas, no son salidas. Eso igual hay que tenerlo muy claro. Luego tenemos los pines de alimentación. El Arduino Uno tiene varios pines dedicados a la alimentación de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, el BIN, que se encuentra aquí en un cosadito, ¿no? De este grupo, es el voltaje de entrada. Entonces, ¿a qué se refiere? Es otra alimentación que puede tener el Arduino. Yo igual por este pin puedo alimentar el Arduino Uno en este caso. Entonces tiene 3 lugares por donde se puede alimentar. Uno por el puerto USB, otro por el... Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Buenas noches. Hola. Sí, licenciado, no sé si soy yo solamente, se escucha muy entrecortado la clase, realmente que no lo logro entender. ¿No puedes revisar, por favor? Si alguien más me puede confirmar. Buenas noches, licenciado. De igual manera, yo lo escucho entrecortado. ¿Qué más? Licenciado, buenas noches. De la misma forma, Licenciado, escucho disculpe, sí, está entrecortado. muy entrecortado. Ya. A ver si voy a cerrar algunas cosas para que sea más fluida la clase entonces. Ya, si esto es más por mi computadora, ¿no? Un programita le he instalado que lo está haciendo
lento mi computadora. Ya entonces más lento voy a ir explicando, ¿no? Por si se corta en un momento. En algún momento. Ya. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a volver, ¿no? El botón de reset, como bien dice, ¿no? Permite reiniciar el microcontrolador sin antes quitar la alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el algoritmo o el programa que hemos cargado al microcontrolador vuelve a empezar desde el inicio, ¿no? Y vuelva a correr, ¿no? Que en algunos casos es necesario porque se puede colgar o el mismo programa puede atorarse en algún punto. Entonces hay que reiniciarlo, ¿no? Como reiniciamos la computadora a veces. Luego aquí tenemos nuestro puerto USB, que es de tipo B, ¿no? De tipo B, que usualmente lo utilizan las impresoras, ¿no? Es un tipo cuadrado, ¿no? Ese mismo utiliza el Arduino 1 y tiene dos funciones. Uno que es para la alimentación y otro que es para la transmisión de información. O sea, la computadora puede enviar al Arduino información y el Arduino también puede enviar información a la computadora mediante este puerto USB. Y mediante ese cable igual podemos nosotros cargar el programa, ¿no? Al microcontrolador. El jack de alimentación. Este puerto USB, por ejemplo, sí, como decía, nos permite alimentar toda la placa. Pero ¿cuál es la dificultad que presenta esto? Que siempre tengamos que tener la computadora cerca al controlador, ¿no? Al microcontrolador. Entonces, en muchas aplicaciones, eso obviamente no es lo adecuado. Por ejemplo, un carrito a Bluetooth. No podemos estar con la computadora siempre ahí, ¿no? Entonces se utiliza igual este jack de alimentación para que nuestro proyecto sea independiente, no necesite de la computadora para poder funcionar. Y como nos dice aquí, ¿no? Ese voltaje que tenemos que conectar aquí tiene que ser o estar entre 7 y 12 voltios, pero nos recomiendan que sea de 9. Luego tenemos pines digitales, ¿no? Los que se encuentran aquí arriba. En otras placas, por ejemplo, tiene la letra D antes, ¿no? Pero aquí en Arduino 1 se supone que estos sí son los pines digitales, ¿no? El Arduino 1 dispone de 14 pines digitales, numerados desde el 0 hasta el 3. Van a ver que en programación, cuando enumeremos algo, siempre se empieza desde el 0. Ya es igual, hay que tenerlo en cuenta. Siempre que enumeremos algo en programación es desde el 0. ¿No? Que pueden ser utilizados tanto como entradas como salidas. ¿De qué depende eso? Simplemente de nosotros. ¿Ya? Nosotros decidimos si un pin va a ser entrada o va a ser salida. ¿Cómo se lo define? En un punto del programa. Nosotros al inicio del programa vamos a definir, ¿no? Este pin 10, por ejemplo, va a ser una entrada. ¿Qué se va a conectar ahí? Un sensor. Puede ser un botón, puede ser un sensor no de presencia, ¿no? Entonces va a ser una entrada. Nosotros definimos eso. Y podemos definir el pin 8, por ejemplo, como una salida, ¿no? Que podemos conectar a ese pin. Puede ser un LED, puede ser un parlante, ¿no? Depende de nosotros, ¿no? Al inicio del programa, nosotros vamos a definir, ¿no? Si un pin es entrada o es salida. Y hay 6 pines especiales, justamente el 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que se los puede usar como PWM. ¿Qué es eso? Es modulación por ancho de pulso. Para verlo de forma un poco más práctica, es para poder regular la potencia de salida. Por ejemplo, la atenuación de un LED, ¿no? Que baje o suba, ¿no?
que brille más, que brille menos, ¿no? La intensidad que se le da. O viéndolo también en otra aplicación, en los motores, ¿no? Para subir o bajar la velocidad de un motor, ¿no? Igual, pero solamente funciona con qué pines, con estos, ¿no? El 3, 5, 6, 9, 10, solamente con eso. Luego están las entradas analógicas, ¿no? Aquí abajo están esos, ¿no? Con una A justo antes del número, que permiten la lectura de señales analógicas provenientes de sensores, ¿no? Como pueden ser de temperatura o de luz, ¿no? Son analógicas las entradas que podemos leer aquí. Aquí en esos pines digitales solo podemos leer entradas digitales. ¿Qué quiere decir? Que sea 0 o 1, no como un interruptor, ¿no? Que está prendido o apagado, nada más. En cambio aquí varía, ¿no? Un sensor de luz puede detectar nada de luz, poca luz, media cantidad de luz o mucha luz, ¿no? Varía harto eso. Entonces aquí sí se puede conectar ese tipo de sensor. Luego tenemos los pines de alimentación, que se dividen en entradas y salidas. Este B-in, por ejemplo, es una entrada. Por aquí igual podemos alimentar toda nuestra placa. En sí, el Arduino Uno tiene tres formas de ser alimentado. Por el puerto USB, por el jack de alimentación o por el B-in, ¿no? Que se encuentra aquí. Luego tiene aquí, van a ver, ¿no? Dos pines de GND. ¿Qué es GND? Es el negativo, es el retorno, ¿no? De la corriente. Todo circuito tiene que ser cerrado, ¿no? Para que funcione. Si recuerdan los circuitos que hemos armado, una pilita tiene su polo positivo, ¿no? Que se va a conectar a todos los componentes, ¿no? Dependiendo del circuito, y después retorna por su polo negativo, ¿no? Igual algunos componentes tienen que conectarse, ¿no? Otra vez al polo negativo para que cierre el circuito. Aquí igual, ¿no? Este GND sirve para eso, ¿no? Para cerrar el circuito. Y después tiene dos pines de alimentación, que son salidas, o sea que el mismo Arduino te va a dar esos voltajes, ¿no? Que son los más utilizados en electrónica digital, que es el de 5 voltios y el de 3.3 voltios, ¿no? Que están aquí, justo aquí están, ¿ya? Que son salidas, ¿no? Es igual, lo vamos a ver el día de mañana, más que todo de forma física. Los que quieran traen su Arduino y algunos les voy a prestar. Suelen equivocarse, ¿no? Suelen poner la alimentación que tiene que ir en el B-in, lo pueden poner en el de 5 volts y eso está mal. Hasta incluso lo pueden quemar la placa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora les voy a mostrar, ¿no? Lo que es el pinout del Arduino Nano. ¿Qué es un pinout? Es la distribución de los pines, ¿no? Que se tienen en este caso del Arduino Nano. Teniendo en cuenta que son similares. Obviamente van a tener casi las mismas funciones que el Arduino Uno, ¿no? Son bastante similares. Por ejemplo, aquí empieza desde el D2, ¿no? Que son todos estos, hasta el D13, ¿no? D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 13. Todos esos son pines digitales, que como bien saben, lo podemos configurar como entrada o como salida. Ahora, estos que tienen una media, como una onda, son esos que se pueden volver PWM, que los podemos utilizar para variar, ¿no? La velocidad de un motor, por ejemplo. También tienen sus pines analógicos, que están aquí, ¿no? Desde el A0 hasta el A7. ¿No? Tiene todos esos pines analógicos, que en algún momento igual lo podemos utilizar como si fuesen pines digitales, ¿no? Pues ya va a depender de nosotros, ¿no? Cómo lo podemos trabajar y qué necesitamos nosotros también. A la par de eso, también tiene su entrada USB,
pero en este caso es USB tipo jack. Es diferente como los micro USB que utilizaban cargadores o MP3 antiguos, ¿no? Aunque ahora también los un poco modernos utilizan la entrada tipo C de los celulares. ¿Ya? Entonces es igual. ¿Para qué sirve este puerto USB? Para conectarnos a la computadora, ¿no? Y mediante él poder programar. Pero también tiene su B-in, o sea, el pin por donde podemos alimentar nuestro circuito de manera externa y que sea independiente a la computadora. Y aquí nos indica lo mismo, ¿no? La entrada de tensión de la placa desde la fuente de alimentación externa tiene que ser máximo de 12 voltios. E igual, la misma recomendación, ¿no? Tiene que ser, se recomienda 9 voltios para alimentar nuestra placa. Ya esto igual les voy a pasar para que lo tengan, la imagen, y puedan verlo, ¿no? Y van a ver igual que en la parte central tiene un botoncito, ¿no? Que es el de reset, ¿no? Para reiniciar otra vez el código de nuestro Arduino. Y en este caso su microcontrolador está aquí, ¿no? Que este ya está soldado sobre la placa, que ya no se puede cambiar. Del Arduino 1, por ejemplo, sí se puede cambiar. Listo, ¿no? Ya vemos todos estos que tenemos aquí, ¿no? Igual algunas cosas les voy a explicar de manera presencial, que es más fácil de entender. Y aquí está, ¿no? Entrada. Cuando definimos un pin como entrada, estos pines solamente permiten ingresar información. O sea, desde el circuito hacia el Arduino, hacia la placa de desarrollo. Viene del circuito y va a la placa de desarrollo. Las salidas son pines que permiten dar información. O sea, del Arduino al circuito. Del Arduino al circuito. ¿Ya? Eso quiero que entiendan muy bien. ¿Por qué? Porque si estamos definiendo un pin como entrada, no podemos conectar ahí un componente que sea de salida, ¿no? Y al revés, igual, si definimos un pin como salida, no le podemos poner una entrada o conectar un sensor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos incluso, no va, en primer principio, no va a funcionar nuestro proyecto. Y otra cosa que puede pasar es que podemos quemar la placa. ¿Ya? Como si estuviésemos metiendo nuestro dedo en un enchufe, por ejemplo. Puede haber un cortocircuito y se puede quemar la placa. Ahora, como les decía hace ratito, existen pines especiales. Esos tienen una función especial dentro de Arduino o de la placa de desarrollo que siempre tenemos en cuenta. ¿Ya? El B-in es una entrada. ¿Ya? Entonces, tienen que entenderlo bien. Es una entrada que permite conectar una batería externa para alimentar a la placa, que máximo tiene que ser de 12 voltios. Hay dos pines que les decía, ¿no? Que son 5B y 3B3, ¿no? Que son salidas, ¿ya? Son salidas. Igual mañana, ¿no? Vamos a ver que alguien se va a equivocar en esto. Emite una tensión de 5 voltios o 3.3 voltios para alimentar al circuito. O sea, esto va a entregar tensión al circuito. ¿Ya? GND es una entrada, ¿no? Es el retorno para los circuitos o el polo negativo. Sabemos, ¿no? Que igual le estoy repitiendo esto de hace rato. Que todo circuito tiene que ser cerrado para que la corriente circule. Entonces siempre va a haber un retorno por donde va a volver. Ese retorno es el GND. ¿Ya? Ese es el GND. Y tenemos también el reset, que es una entrada, ¿no? Que reinicia el programa. Esto igual ya les había explicado. ¿No? Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos entradas, que por lo general son o botones, sensores de luz, infrarrojo, teclados, sensor ultrasónico, que dan información al circuito. Y tenemos las salidas, ¿no? Que pueden ser una pantalla LCD,
puede ser un motor reductor, pueden ser estos LEDs o pueden ser un motor DC, ¿no? Eso básicamente es todo lo que vamos a hacer, ¿no? Poder ver las entradas, procesarlas y que nos dé una salida. Ahora sí, veamos lo que es el IDE de Arduino. Este es un software, ¿no? Es un conjunto de herramientas que permite programar y controlar las placas de Arduino. Su principal componente es el Arduino IDE, un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto, que es compatible con Windows, con Mac OS y Linux. En nuestro caso, ¿no? Yo creo que todos, en su totalidad, utilizamos Windows. Entonces podemos trabajar con lo que es el IDE de Arduino. Este es un software que utiliza un lenguaje basado en C, C++, simplificado para facilitar el aprendizaje y soporta una amplia variedad de bibliotecas que permiten integrar fácilmente el hardware adicional. El monitor serie facilita la comunicación en tiempo real entre la placa y el ordenador. Ya, ¿no? Eso igual ya lo hemos visto un poco en el inicio. Pero por ejemplo, estas son líneas de código para el IDE de Arduino, ¿no? Aquí estamos definiendo que el pin 0 va a ser un sensor. Estamos iniciando. Aquí siempre hay dos partes en el código de Arduino. Una parte donde se definen los pines. Por ejemplo, aquí que dice, el pin A0 va a ser una entrada. Aquí estamos comentando. El pin A1 va a ser una salida. Y aquí no. Vamos a escribir en nuestra salida alto. Nos podemos definir, ¿no? El valor que vamos a tener en esa salida. Ya siempre aquí se define cómo funciona este programa, ¿no? O el IDE de Arduino. Cuando iniciamos nuestro programa, siempre va a empezar por esta parte, por el void setup que se llama, ¿no? Que es la parte de configuración. Va a leer todo esto, ¿no? Cómo hemos definido, ¿no? Nuestro puerto serial, nuestros pins, cuál va a ser entrada, cuál va a ser salida, cuál va a ser sus estados. O sea, lee una vez esto y después pasa al void loop. El loop significa bucle. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez se terminó de leer el void setup, va a entrar el void loop y va a hacer todo un bucle. O sea, va a leer todo el proceso que hay aquí y otra vez va a empezar desde el principio. Va a leer otra vez todo lo que hay aquí y otra vez desde el principio. Y aquí, por ejemplo, tal vez no entendemos, ¿no? Lo que dice o lo que quiere decir todo este programa, pero lo que quiero que entiendan más que todo es eso, ¿no? Que hay dos partes en Arduino. Uno que es la parte de configuración y otro que es la parte de bucle, que siempre se va a repetir, ¿ya? Y en un inicio, ¿no? Para poder definir el nombre de los pins, porque siempre es bueno ponerle nombres, ¿ya? Siempre es bueno ponerle nombres. ¿Ya? Y listo, ¿no? Esto es lo que sería un código. Como les decía, nosotros no vamos a trabajar con líneas de código, vamos a trabajar con bloques. Ahora sí veamos lo que es el IDE de Arduino. El IDE de Arduino es el software oficial para poder utilizar las placas de desarrollo de Arduino. Es gratuito y abierto y compatible, ¿no? Con todo esto. Ahora, les voy a mostrar cómo instalar. Obviamente mañana igual lo vamos a hacer, pero ahora les voy a mostrar para que vean cómo se instala. Vamos a abrir uno más, una pestañita. ¿No? Si alguien puede anotar, igual lo estoy grabando así que lo van a poder ver después, pero mañana también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para poder instalar, porque no todos deben tenerlo en su laptop. ¿Ya? Mañana van a traer sus laptops para poder instalar. Directamente ponemos Arduino. Directamente Arduino.
y damos enter. Y van a ver, ¿no? El primero que nos sale, ahí entramos. El que dice www.arduino.cc. Ahí entramos. Esperamos un momento. Aceptamos esto. Y listo. Ahorita estamos en la página oficial de Arduino. Como pueden ver, ya hay bastantes cosas, ¿no?, que nos van a poder mostrar. ¿No? Si voy bajando, Arduino 1, Arduino Opta, Arduino Cloud. Ya tiene bastantes servicios Arduino. Que hasta incluso poder conocerlo todo ya es todo un estudio. Y aquí, para poder instalar, Arduino, vamos a productos. Y buscamos IDE. Y aquí está, ¿no? Arduino IDE. Entramos. Y listo, nos salen, ¿no?, las versiones que hay. Aquí por ejemplo está el Arduino 2.3.6, Arduino PLC, Arduino CLI, bastantes versiones que hay. Pero, ¿dónde está otra versión más antigüita? Yo quiero. Esta de aquí no es que esté mal, obviamente funciona, pero el Arduino 1.8 es el que se emplea y funciona mejor también en todas las computadoras que hay. Subiremos un poquito más. ¿Dónde está pues? Aquí no, release note, está. Veremos si aparecen más. No, ya se empezó a descargar. De aquí no aparece ya. Pero yo les voy a enviar el instalador para que lo tengan. Tengo un instalador del Arduino 1.8. Ya, por aquí. Igual mañana lo vamos a instalar conmigo. Pero como pueden ver, hay bastantes cosas aquí que se pueden observar. Incluso para educación ya tiene aquí, ¿no?, un apartado especial.
versión superior, iniciando con lo que es la parte industrial, ¿no? Un kit básico, por ejemplo, no un carrito con Arduino Nano. Hay bastantes cosas que se pueden ver aquí. Ahora sí volveremos. Ya yo les voy a pasar para que lo instalen y mañana también les voy a compartir para que lo tengan. Mientras tanto, vamos a abrirlo aquí. No, entonces aquí hay una forma especial para poder conectar ya nuestro Arduino con nuestra placa. Pero es igual, lo vamos a ver el día de mañana. Que eso lo vamos a hacer de manera presencial. ¿No? Y el Arduino, por ejemplo, ¿no? El Arduino IDE tiene bastantes partes, ¿no? Igual que una ventana normal en Office. Bueno, en Windows. Tiene su barra de título, su barra de menús. En este caso tiene igual accesos directos aquí. El nombre de nuestra pestañita. Y aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí es donde se escribe el código, que es el área de edición. Tiene una barra de estado, una barra de información y la consola de salida, ¿no? Que puede ser el Arduino Uno, Nano, ¿no? Que está conectado a un puerto. Ahora sí, ¿no? Esto lo estamos viendo más que todo para conocerlo, ¿no? Como les decía, en un principio tal vez utilicemos para configurar nuestro Arduino, pero ya después vamos a utilizar la programación por bloques. La programación por bloques es un método visual que simplifica la creación de código en lugar de escribir instrucciones, ¿no? Los usuarios utilizan los bloques predefinidos que representan acciones, condiciones o funciones. Los arrastran para construir un programa y estos bloques se encajan entre sí de manera lógica, lo que facilita la comprensión de cómo funcionan las secuencias y las estructuras de programa. Ya la anterior semana, bueno, la anterior clase presencial, hemos trabajado con lo que es Tinkercad, ¿ve? Y hemos hecho por lo menos 2 códigos para hacer parpadear un LED. Entonces es como el Hola Mundo. El Hola Mundo siempre es el primer programa que se hace en cualquier lenguaje de programación. Para nosotros, en esta programación por bloques, el Hola Mundo es el parpadeo, ¿ya? De un LED en robótica. Y hay bastantes tipos, ¿no? Bastantes entornos que nos permiten utilizar programación por bloques. Por ejemplo, Tinkercad. Es una plataforma en línea diseñada para crear, ¿no? Diseños 3D, que ya lo hemos utilizado. También nos permite simular circuitos electrónicos, que igual ya lo hemos utilizado. Y al mismo tiempo nos permite crear líneas de código, por un lado, y programación por bloques, tanto con Arduino como con Microbit, ¿no? Lo que hemos visto. Es ampliamente utilizada en la educación debido a su interfaz intuitiva y la posibilidad de realizar simulaciones sin la necesidad de hardware físico. ¿No? Han visto, ¿no ve? Hemos utilizado un Arduino Uno, la anterior clase presencial, para poder crear, ¿no? Nuestro circuito y simularlo. ¿Cuál es la única desventaja de Tinkercad? El Internet. Sí o sí hay que emplear Internet. O tener acceso a Internet, ¿no? Sí o sí. No hay otra forma en la que podamos rescatar eso. No, por ejemplo, en Tinkercad parpadeo en un LED. Esto ya hemos hecho, ¿no? La anterior semana. Otro entorno para poder trabajar con líneas de código es Visualino. ¿Ya? Es un entorno de desarrollo visual basado en bloques y diseñado específicamente para la programación de Arduino. Es una herramienta que simplifica la programación de placas Arduino, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es una ventana de Visualino. Ahorita yo voy a entrar, igual les voy a mostrar. Aquí están todos los menús de bloques, ¿no? Todos los tipos de bloques que hay.
En el centro está el área de trabajo, obviamente, donde vamos a poder arrastrar nuestros bloques y armar nuestro código. Y por último tenemos un área de código. ¿A qué se refiere con esta área de código? Que estos bloques que nosotros vamos a crear los podemos o se puede convertir directamente en líneas de código, que nosotros no los vamos a escribir, no simplemente vamos a armar estos bloques y solito se va a transformar en líneas de código, solito. ¿No? Aquí está, por ejemplo, para subir un programa, aquí en la parte, ¿no? De aquí arriba, ¿no? Verificar. ¿Qué es este primer botoncito? Verifica si nuestro código está bien. Si hay un error, nos va a decir, ¿no? En tal bloque hay este error, ¿no? Y hay que corregirlo. Subir. Ese subir es para ya tener, cuando tengamos nuestro código listo, podamos subirlo a nuestra placa de desarrollo, al Arduino Uno o al Arduino Nano. Pero para eso ya tendríamos que tener conectado al puerto USB nuestro Arduino, ¿no? Y aquí abajo vamos a configurar, ¿no? Mediante a qué placa de desarrollo, si es el Arduino Nano o el Arduino Uno, y mediante qué puerto. ¿No? Es igual, vamos a aplicar en la clase presencial de mañana. Este botón nuevo hace que se abra otra pestañita vacía, ¿no? Y podamos empezar otra vez desde cero. Abrir, si teníamos ya guardado anteriormente algún programa, entonces lo podemos abrir y continuar o modificar ese programa. El de guardar nos permite guardar, ¿no? El que ya tenemos hecho. Y preferencias, ¿no? Que van a ser varias opciones. Aquí está. Para nuestra clase de día de mañana, los que tengan, traen, ¿no? Su Arduino Nano o Arduino Uno. ¿Ya? Los que tengan. Los que no, yo mañana les puedo dar, no, les puedo vender, perdón, el Arduino Nano. Ya tengo unos cuantos para poder darles. Pero este funciona con cable tipo C. Entonces también tendrían que traerse un cablecito. Porque lo malo de esos actuales es que ya no vienen con cable. Como casi todos ya tenemos nuestros cables tipo C, ¿no? Que vienen con los cargadores de celular. Entonces ya no te venden con cablecito. Entonces tienen que traerse su cablecito y solamente la placa del Arduino Nano les estaría dando. Además de eso, tendrían que traerse el protoboard, ¿no? Que ya tenían, ¿no? Que ya lo habíamos empleado en la clase, en el módulo 3, ¿no? Su protoboard pequeñito o el grande, cualquiera de los dos, ¿no? No hay distinción. Luego también unos LEDs, resistencias y jumpers. ¿Ya? Después igual yo les voy a prestar algunos componentes extra para poder crear nuestros circuitos del día de mañana. ¿Ya? Para el día de mañana vamos a trabajar con las dos plataformas, tanto lo que es Tinkercad en un inicio, que es para simular circuitos sin componentes, obviamente, y después igual vamos a hacer programas con ya la parte física, ¿no? Con nuestro Arduino Uno o Arduino Nano. Y estos son los LEDs que vamos a utilizar, ¿no? Si alguno no tiene, igual mañana le puedo estar dando para que podamos hacer las prácticas. ¿Ya? Con esto voy a concluir la grabación. Y también va a ser más